Bueno, vamos a cerrar la serie en este domingo de... ¿Cómo era la que se llamaba la serie? El corazón paternal de Dios, ¿no? Ah, me faltan las gafas, ¿ves? Yo decía, algo me falta, no voy. Espera. Es que si no... Estamos mayores, ¿no? Estamos mayores. Ahora sí. Estamos viendo el corazón paternal de Dios y hoy vimos el domingo pasado Dios, el Padre que espera, ¿no? Y hoy vamos a ver con otro título, ¿no? Pero empezando como introducción, que un corazón herido, y lo venimos diciendo, un corazón herido sin sanar no podrá conocer el corazón paternal de Dios. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Un corazón herido sin sanar no puede conocer. ¿Por qué? Porque necesita ser sanado, primeramente. Cuando vos sos sanado y ese corazón, esas heridas son restablecidas y son restauradas, recién allí te vas a dar cuenta de que ese fue Dios el que logró eso en tu corazón. Ahora vamos a estar viendo un poco eso, pero para que entiendas un poco, había una persona que le preguntaba a otro, ¿vos nunca has pecado? No, yo nunca pequé. ¿Estás seguro? ¿Nunca pecaste? No. Viste como decimos siempre, vos negá todo, ¿no? No, pero este se lo creía. Y entonces decía, pero no pecaste nunca. No. Bueno, entonces vos estarás muy orgulloso de que no pecaste nunca. Claro, sí, yo estoy muy orgulloso de no haber pecado nunca. Ah, amigo, ese es tu pecado. El orgullo, la jactancia. Cuando uno cree que por uno es la cosa, ¿no? Ahora, fíjense que Adán, de alguna manera, también se rebeló, mejor dicho, no quiso seguir el sano consejo de Dios, y como lo hemos visto el domingo pasado, él no quiso seguir ese consejo de Dios, que esto no convenía hacerlo. Esto no era conveniente hacerlo. Y así muchos de nosotros hemos tomado decisiones en nuestras vidas que han afectado nuestro pasado, nuestro presente, y seguramente pueden afectar también nuestro futuro, porque las decisiones tienen su trascendencia, ¿no? Pero el tema está en que a veces tratar de curar heridas, tratar de curarlas de una manera como... Claramente cuando uno tiene un problema, una herida, ¿qué hacemos? Utilizamos y pedimos siempre un calmante, ¿no? Los benditos calmantes, ¿no? Y entonces nosotros con los calmantes, ¿qué hacemos? Solucionamos, calmamos el dolor en una etapa inicial y con eso de pronto es como que nos sentimos mejor. Pero en realidad el problema sigue estando si no se soluciona de fondo. Tratar de curar una herida, por ejemplo, si no atendemos el problema central, que en este caso en el ser humano es el orgullo, el egoísmo, de vivir solamente para uno, de vivir pensando siempre en sus propias cosas, en su propio interés, en su propia satisfacción, evidentemente va a ser muy difícil que pueda conocer el corazón paternal de nuestro Dios. Por eso los calmantes lo que hacen es posponer de alguna manera, lo inevitable, que eso no va a traer solución. Los calmantes a un enfermo terminal de cáncer no le solucionan la vida. Le calmamos los últimos momentos de su vida, el sufrimiento, pero en realidad no solucionamos el problema de su cáncer. Ahora, ¿por qué conformarnos nosotros con una solución temporal? ¿Por qué nosotros nos vamos a conformar con un calmante y seguir pateando para adelante nuestro problema? Así tratamos nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Vamos pateando nuestros problemas para más adelante. Y no tomamos con madurez de decir, hay que hablarlo ya y hay que solucionarlo ya esto. Perdemos tiempo de vida donde la vida es corta y para más no sabemos cuánto va a durar nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que hacer valer o darle el valor que tiene, ¿no? Muchos en la Biblia, cuando se habla, la Biblia habla del problema del pecado, ¿no?
y habla también de que todos somos pecadores. Claro, mucha gente dice, bueno, cuando la Biblia habla de que todos somos pecadores, lo primero que hace es que Dios está pensando solamente en castigarnos. Y de alguna manera Él quiere o no quiere a los pecadores. Y estamos más lejos de la realidad. Porque en realidad el mensaje central bíblico de parte de Dios, ¿cuál es? La salvación. Dios quiere salvarnos y Él quiere sanarnos. Por eso el título del mensaje de hoy es Dios, el Padre, que quiere sanar tu vida. Y digo que quiere sanar tu vida porque en realidad Dios quiere. El problema está si es que Dios quiere, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos sanos. Evidentemente lo que estoy planteando es que el problema está en uno y no está en Dios. Mira, el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Con esto te darás cuenta de que lo que está diciendo que, ¿quién es el quebrantado? Los humildes, los que de alguna manera están reconociendo su problema, ¿no? Están quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanar nuestras heridas. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo también. Pero si nosotros seguimos teniendo resentimiento, rencor, bronca, ira hasta en algunos casos, violencia, evidentemente yo no estoy en esta situación. Entonces, no es que todos queremos ser sanos. Y ahora vamos a esta historia que vamos a empezar ahora, vamos a leerla completa. La conocen, muy conocida por todos. Está en Marcos 2, 1 al 12. Vamos a leer una versión que es la palabra de Dios para todos, la PDT. Dice lo siguiente. Unos días después, Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús le estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga a este paralítico, tus pecados quedan perdonados, porque eso no puede comprobar. Porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó enseguida y recogió su camilla y salió caminando frente a todos, y todos quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en tu corazón está el querer sanar nuestras heridas, nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Que tu palabra en esta mañana nos guíe por tu Espíritu Santo, Señor, para que sea bien recibida, Señor, comprendida, Señor, y que podamos ponerla en práctica y que podamos lograr esa sanidad que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, Sus enseñanzas eran profundas y era
era un hombre distinto en la época por la cual las personas se juntaban y se agolpaban para escuchar sus enseñanzas. Sus enseñanzas no las habían escuchado nunca a una persona que hablara como hablaba Jesús y sobre todo con la autoridad que lo hacía y con la certeza y la verdad de quien hablaba. Evidentemente Jesús atraía a la gente, por eso Jesús estaba descansando en esa casa y de alguna manera la gente se enteró y se agolpó y no dejó descansar al Señor reclamando de sus enseñanzas. Como sucede a veces aquí, ¿no? No todos, pero algunos reclaman la enseñanza del Señor y vienen los miércoles, por ejemplo, aquellos que pueden, vienen los miércoles a recibir parte de su enseñanza. Pero en este caso Jesús estaba allí y él se dedicó a lo que tenía que hacer, sin pensar en su necesidad de descanso. Ahora, la gente normal, ¿por dónde entra generalmente? Por las puertas, ¿no es cierto? Todos entramos a nuestra casa por la puerta, ninguno entra por el techo, ¿no? Ahora, esto indica que había un problema, ¿no es cierto? Imagínense que no es lo normal, pero si un día vos en tu casa te empiezan a romper el techo el de arriba y baja el vecino, vos te vas a quedar anonadado, asombrado. ¿Qué pasa acá? Pero claro, todo depende de quién es el que baja, ¿no es cierto? Todo depende del que viene, para qué viene. Y en este caso Jesús tenía que interpretar muchas cosas. Obviamente que él sabía, así como sabía lo que pensaban estos religiosos, sin que ellos dijeran nada, también sabía lo que estaba pasando con esta gente. Eso es obvio. Pero evidentemente era una gran sorpresa. Ahora, veamos esto. ¿Quién llegó, y parece obvia la pregunta, quién llegó en una camilla para que Jesús lo sanara? No me van a decir el nombre porque no está el nombre. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó en esa camilla? Un paralítico. ¿Qué más dice el pasaje que era? La historia cuando la leí dice algo, lo nombró de otra manera. Paralítico, ¿cómo podía ser? Enfermo. El enfermo. Entonces, de alguna manera, sabemos que el que bajaba al quien bajaban en la camilla era el paralítico, era el enfermo. ¿Qué más podemos decir? Porque de alguna manera eso define a esta persona que estaba enferma, que estaba paralítica. Pero ¿qué más? ¿Cómo más lo podríamos definir? Podría ser también. No voy a eso, pero sí puede ser. Está bien, pero vamos al hecho del puntual de paralítico y necesitado. Porque si no estaba necesitado, ese paralítico, ¿le hubiera permitido a sus amigos que lo bajen por el techo? ¿Para qué me traes acá? Si no soy un necesitado. Yo no necesito sanidad. Ustedes me dirán, bueno, pero es obvio. Yo iría. Pero el hermano Leo comentó de una persona que tenía grave su hijito, lo invitó a venir a la iglesia para orar por él y lo invitó para que estuviera y escuchara la palabra. Le dijo que sí, yo por mi hijo hago cualquier cosa, pero no vino. No todos pensamos realmente cuál es nuestra verdadera necesidad y no todos tenemos claro cómo lograr la sanidad. Y entonces buscamos soluciones alternativas a nuestro problema que en definitiva lo único que hacen es posponer lo inevitable. Ahora, un necesitado, este hombre paralítico, enfermo, era un necesitado. Y la pregunta es, ¿necesitado de qué? Nosotros tenemos que definir bien cuál es nuestro problema. Lo que dice
Narcisa es muy general. Vayamos a lo un poquito más particular, más específico. Eso porque sabemos la palabra, porque sabemos la historia. Ahora, en realidad, ¿de qué tenía que ser? O mejor dicho, ¿era un necesitado de qué? Bueno, ahí vamos un poco más cerca. Él estaba necesitado de que un milagro para que cambiara su situación de vida. Por eso es importante que nosotros sepamos determinar cuál es nuestro problema para poder ir a quien tenemos que ir para a ver si encuentro la solución. Cuando este hombre no se podía mover y necesitó realmente del apoyo de unos amigos que no dudaron de que este es tu momento. No dudaron de cargar al amigo en una camilla, a su amigo paralítico, cargar en una camilla, este es el día. Imagínense que ellos, para romper el techo, tenían claro que este era el día. ¿Para qué? Para solucionar tu necesidad. Claro, los amigos podrían pensar iguales todos o distintos de qué necesidad tenía él. Porque lo primero que podíamos decir que tenía necesidad es obviamente, como hablamos y como sabemos, de lo primero que se nos ocurre es que era paralítico. Que lo primero que necesita es la sanidad física. ¿Pero es realmente lo que necesita? Entonces, pero estos amigos lo cargaron, lo llevaron y no dudaron en romper el techo. Está bien que el techo de las casas no es como ahora, que son de hormigón armado, pero eran de otra, obviamente eran más sencillas. Se dicen que las casas en esa época en Palestina eran planas. Entonces, pero tuvieron que hacer un esfuerzo, no solamente que a lo mejor no fue tan difícil romper un agujero en el techo, pero para bajar una camilla y a un paralítico, como mínimo 2 metros por 1, no era una cosa sencilla. Y no solo sencillo, sino tratar de subirlo a un peso, digamos, muerto en el sentido que no colabora, subirlo arriba para poder bajarlo. Pero a lo que si ustedes recuerdan la historia, ¿qué pasaba? ¿Por qué lo tuvieron que subir por el techo? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención acá? Nadie, o la gente, ninguna se corrió para dejar pasar a este enfermo necesitado. ¿Ustedes se imaginan? Imagínense en la escena, están todos contra la puerta allí, mirando a Jesús ahí, y venía acá el paralítico que empujaban con los palos los amigos y correte, déjame pasar, que mirá que está necesitado. Y ninguno se corrió. Ninguno se corrió. Ninguno se apartó. Uno diría, sí, pero ¿cómo no se van a correr? Pero ninguno se apartó. Y vos sabés que uno dice, bueno, pero esto es una historia bíblica, pero hoy no sucede tanto. El otro día, ustedes saben que yo estoy con las noticias. Hace una semana atrás asesinaron a un hombre en la Puerta de un Bingo en la calle Pesed Alessandre de Valencia. Una zona muy concurrida. No se sabían los motivos por qué lo habían asesinado. Pero días después, casi una semana después, salió el video de las cámaras. Ustedes no sé lo que conoce Pesed Alessandre. Pesed Alessandre tiene mínimo son 2 vías más el estacionamiento, 2 vías y el estacionamiento. O sea, estamos hablando de algo. Y estaban las cámaras, todas las cámaras y pusieron el video de cómo fue asesinado este hombre. Pero en realidad, no sé si puedo decir que murió por un asesinato. Este hombre, por una disputa de pareja, de familia, no sé, fue y lo acuchilló por la espalda y se empezaron a pelear, porque no solamente se quedó conforme con acuchillarlo, que lo siguió persiguiendo. Se metieron en la avenida, seguía la pelea en la avenida, este hombre defendiéndose como podía, herido,
Y este todavía queriendo, todavía. No le tenía miedo a nada a las cámaras, pero nadie intervenía. Los autos pasaban y esquivaban la situación. Pero eso es lo más triste, es que este hombre, el asesino, se termina de ir y este hombre que era herido, y vos lo veías caminando, parecía que, bueno, era una herida menor. Y empezó a caminar herido por medio de los autos. Ninguno le paraba. Le pasaban porque se le ponía delante del auto y no paraban. Y entonces los autos hacían maniobras y se iban. Estaba todo manchado, se desangró prácticamente. Hasta que justo llegó una ambulancia para darle los primeros auxilios y vino la policía, le dio los primeros, pero murió en el hospital. ¿Cómo? Sí, la semana pasada. ¿Eh? Sí. Eso, ahora fíjense que lo dramático, yo decía, ¿qué es lo que nos pasa? Porque yo digo, yo hablo de esa gente, pero yo si hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Porque uno puede decir muchas cosas, pero en la emoción violenta, en ver un ensangrentado, no saber la situación, yo no sé lo que haría realmente. Pero digamos, si estamos aprendiendo, claro, estamos aprendiendo que en primeros auxilios hay un derecho y un deber que nosotros debemos parar por ley y prestar ayuda. Hay una ley 195. Y entonces, bueno, ni siquiera una ley nos obliga a nosotros a actuar como debemos actuar. Como buen ciudadano. Pero claro, con esto es lo que te quiero demostrar, que lo que es el egoísmo humano, que cada uno piensa en lo suyo. Y este es el gran problema que tenemos, que tenemos que lograr la sanidad. No es solo la sanidad física que necesitamos, tenemos un grave problema en el corazón. Esto es un problema social grave. Claro, ya soy también. Los amigos del paralítico, llegado al caso, no se dieron por vencidos ante estos obstáculos. Porque vos decís, bueno, mirá, hay gente como esta, ¿qué vamos a hacer acá? En esta iglesia no te dejan entrar. En esta iglesia te dejan en la puerta afuera. No se dieron por vencidos. Exactamente. Ellos agarraron, no se dieron por vencidos porque ellos dijeron, este es tu día. Y este es tu día en el cual vos vas a recibir lo que necesitas. ¿Por qué? Porque está Jesús aquí. Obviamente, como dice la palabra, y todos lo sabemos, la historia vamos a ampliar un poco lo que quiero, la reflexión, pero Jesús vio la fe. Mirá, hay un versículo cuando dice que Jesús vio la fe de ellos, dice. Solamente en una Biblia, en una versión bíblica, la Biblia de la palabra, dice que por la fe de los que lo traían. Obviamente, por una versión sola uno no podés tomar como una certeza eso. La mayoría de todas las que son como 7, 8, 10 versiones bíblicas hablan de por la fe de ellos en general. Entonces en principio tenemos que estimar que eran de los 4 que lo traían y la del propio paralítico. Entonces, por la fe de ellos, pero qué interesante también que por la fe solamente de los que lo traían. Pero me quedo con esto, por la fe de estos 5. Pero bueno, volviendo al tema de la pregunta es, ¿quién era el que bajaba? Bajaba un paralítico, un enfermo, y bajaba un necesitado. Qué importante es que el primero que el que necesita sepa que él es un necesitado y que por más obstáculo que vos tengas en la vida, nada te va a detener. ¿Por qué? Porque yo soy un necesitado. Es muy fácil decir, bueno, empezar a poner excusas. Bueno, yo estoy así porque en realidad, ¿quién puso esa excusa? Nadie me tira al pozo cuando llega, que se mueve el agua. Es bíblico, ¿no? Entonces es muy fácil transferir la culpa a otros y yo estoy así, sigo así.
porque nadie me ayuda. También hay mucho de eso. Pero en este caso, ellos sortearon toda dificultad, sortearon todo obstáculo de la vida y en la vida que se encontraron en este momento y como nos podemos encontrar nosotros. Yo soy un necesitado y voy a por ello. ¿Qué hizo Jesús por el paralítico? Esa es la otra pregunta. Bueno, en la época de Jesús, las enfermedades los judíos creían que muchas de las enfermedades tenían que ver, obviamente, por el pecado y tenían que ver como que era un castigo de Dios, un castigo de Dios por el mismo que estaba enfermo o por alguien de la familia. Y evidentemente eso es lo que ellos creían y entonces era como un desprecio que ya hacían con este tipo de personas. Pero claro, Jesús rechazó y sabemos bien que cuando estaba un ciego, los discípulos le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Bueno, Jesús quiso desmitificar esta falsa creencia, y esto era para la gloria de Dios, dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora, en realidad Jesús ofreció a los enfermos la sanidad y ofreció su amor para con esta gente. Imagínate que venir en una época donde todos piensan que esto es un castigo de Dios y viene el Hijo de Dios para decir, no, muchacho, esto no es un castigo de Dios. Yo no estoy castigando, mirá, acá vengo yo soy el Hijo y no vengo a castigar, yo vengo a sanar. Bendito Dios. ¿Qué le dijo Dios, en este caso Dios, nuestro Señor, al paralítico? ¿Qué le dijo Dios? Si querés poner el versículo, el 2. No, el 2 no, el 5. Bueno, primero, sí, en el 5. Dice que Jesús, cuando le trajeron el paralítico y lo vio, ¿no? Dice que le dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? ¿Lo tienen ahí o no? No, ¿cómo le dijo Jesús? ¿Qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso me decían, tus pecados son perdonados. Le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. ¿Qué es lo importante aquí? Que lo reconoció como hijo. Uno dice, bueno, lo más importante es que le perdonó los pecados. Esto dice Marcos. En el Evangelio de Lucas dice distinto, dice hombre. Pero yo me quedo con esto, que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es muy importante. Vos ponete a pensar de que le están bajando y Jesús allí viendo, pero Jesús no se estaba asombrando porque bajaba un paralítico por el techo. ¿De qué se estaba asombrando Jesús? Se estaba asombrando de la fe de ellos. Se estaba asombrando cómo todo lo que creen esto, que a pesar de todo lo que está pasando, hicieron esto. Él se estaba asombrando de la acción de ellos. No se estaba asombrando que bajaba un paralítico por el techo. Pero claro, él cuando le dice, y en esta versión que yo tengo acá dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es como que Jesús le está mirando con compasión y le dice, ten ánimo, tranquilo, tus pecados te son perdonados. Y entonces cuando yo miro esto en la palabra de Dios, ¿por qué le perdonó los pecados? ¿Por qué fue lo primero que hizo? Vos imaginate al paralítico, ¿qué es lo primero que esperaba? Que para ir a caminar, es lo primero que hubiera pensado, supuestamente. Yo hubiera pensado eso. Ustedes no, yo sé que ustedes no. Pero yo sí. Ahora, la cosa es que
Jesús agarra y le dice, tus pecados, tranquilo hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo eso? Él sabía en realidad, no sé si es lo que quería, pero sí sabía lo que había en su corazón. Así como Jesús sabía lo que había en el corazón de los religiosos que estaban diciendo, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre y que estaría preocupado y ahora yo le vengo a pedir sanidad a él y siendo lo que yo fui, lo que hice y lo que no hice. No lo sé, esto es una interpretación de lo que puede haber pasado. Pero cuando vos pensás en esto, mirá, en Hechos 2:8 dice Pedro que nadie puede recibir el perdón si no se arrepiente. O sea que Jesús no podía haber recibido, haberle perdonado los pecados si no ve a un hombre arrepentido. Evidentemente lo vio. ¿Y cómo lo podemos saber? Y mirá, yo te voy a poner un ejemplo como vimos el domingo pasado. ¿De quién hablamos el domingo pasado? No me dejen mal, ¿eh? ¿Qué pasaje hablamos el domingo pasado? No, sin miedo. El hijo pródigo. ¿Cómo volvió el hijo pródigo? Pero volvió arrepentido, pero el padre no sabía que estaba arrepentido. El padre lo estaba esperando y miraba así, toda la mañana pasaba, miraba así a ver si venía, lo veía de lejos y no llegaba, pero el hijo la estaba pasando mal y estaba ya destruido. Y el hijo reconoce que necesita la ayuda del padre, de su padre. Y entonces cuando vos ves eso, ves que hay un corazón arrepentido. El padre, ¿qué pasó cuando lo vio que venía? ¿Quién lo recuerda? Corrió y lo abrazó y le dio un beso en el cuello. No le preguntó si venís arrepentido. El hecho de ver a tu hijo que se fue con todo el dinero de la herencia y ver cómo viene, que viene destruido, que viene sin zapatos, que viene con la ropa sucia, que viene pero maloliente y que viene... Ya te tenés que decir, date cuenta de que viene destruido y de que viene por busca de ayuda. Y el padre no tuvo que esperar a que le diga, estoy arrepentido. Se lo dijo después. Padre, yo no merezco ser tu hijo. Pero el Padre ya obró misericordia y obró perdón sobre él antes que lo pidiera, porque ya se ve el corazón arrepentido. Se transpira, se ve. Y esta era la situación de este paralítico. Él venía ya con un corazón arrepentido y de necesidad. Por eso el primer punto que te quiero dejar, recién empezamos el primer punto, no, pero vamos rápido. Reconoce tu necesidad de sanidad. El hecho de no reconocer nuestra necesidad elimina la posibilidad de recibir ayuda. ¿Quiénes van al CERVEF? ¿Y por qué estás? Y necesitado. Obviamente vos vas ahí para conseguir ¿qué? No vamos de paseo, ¿no? ¿Vamos para conseguir qué? No, al CERVEF vamos aquí a conseguir ¿qué? Ayuda. A buscar el paro, a buscar ¿cómo se llaman? Los subsidios, a buscar ayuda. Y entonces, pero vos lo primero tenés que ser, si yo estoy necesitado y estoy en calidad de necesitado, cumplo los requisitos de necesitado para ir al CERVEF y pedir subsidio. Y esto es lo mismo en las cosas del Señor. Ahora, todos necesitamos sanar y madurar de alguna manera, ¿no? Porque nuestro sistema emocional y de personalidad que tenemos cada uno, que somos tan diversos y tan distintos, obviamente cada uno reacciona distinto ante estas situaciones, ¿no? Pero
Seguramente en la vida hemos recibido distintos tratos y hemos sido lastimados, hemos sido ofendidos, insultados, y seguramente tenemos diversos tipos de heridas en nuestro corazón. Pero cuando vos hablás con cualquier persona, esas heridas afloran. Esas heridas, te das cuenta que hay algo que no está sin sanar. Hay cosas que necesitan ser sanadas. Porque si no están sanadas, no pueden conocer el corazón paternal de Dios, aunque estemos aquí, en la iglesia. Y entonces es importante tener una actitud humilde para poder recibir la ayuda. Porque uno va al CERVES diciendo, yo no necesito nada. ¿No? ¿Cómo vas al CERVES? Somos todos unos pobres ahí que estamos ahí. Soy un necesitado más y nos sentamos todos ahí en el CERVES, porque yo he ido también al CERVES, y vamos al CERVES y estamos todos sentados ahí, todos necesitados de que a ver si nos digamos algo. Y entonces es importante la actitud que tenemos cuando vamos a buscar ayuda. Pero no podemos permitir que las malas experiencias que tenemos en la vida no nos permitan recibir la sanidad de parte de Dios, que incluso están prometidas, porque Él dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas. Entonces, es la promesa de Dios. Y nada tiene que impedir, porque mis emociones, la gente te dice un montón de cosas, y claro, vos te crees lo que dice la gente y te olvidás de lo que Dios ha prometido. Y lo primero que pensamos, Dios es malo, Dios es un castigador, mirá, Esto decía el asesino del chico de 9 años, que todo lo iba mal y buscaba compasión de la gente. Y hizo lo que hizo, que todos saben. Ahora, los rechazos del pasado no deben determinar nuestras futuras actitudes. Los rechazos del pasado no deben determinar nuestras futuras actitudes. Tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que saber de presentarnos delante de Él, que Él conoce todo. Y Él, sin que digamos nada, Él ya está viendo mi corazón. ¿Qué le voy a decir? Dios no puede ser burlado. Y entonces yo me presento delante de Él, pero honestamente, desnudito, con todas mis manchas. Y Él va a obrar misericordia. Dios no nos va a rechazar. Jesús no nos va a rechazar. Es más, Dios el Padre que espera, como predicamos, anhela que vos seas honesto para poder sanar tu vida, para llenar tu corazón, para sanar tu corazón. Él lo anhela. Él está anhelando que nos comportemos como el hijo pródigo. Él está anhelando que nos comportemos como este paralítico, que vengamos con un corazón rendido, que no tengamos que decir nada. Porque Él lo único que está haciendo es esperarnos. Por eso hablábamos el domingo pasado que Dios te está esperando que vengas, porque Él quiere abrazarte. Él quiere bendecir tu vida. Por eso no tenemos que dudar de hablarnos de nuestros problemas, de nuestras heridas, de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de las decepciones, de todo lo que tengamos. Segundo punto, confiesa tus pecados. Claro, uno dice, este paralítico no le vimos confesar los pecados. De alguna manera lo estamos suponiendo o lo estamos infiriendo de lo que dice la palabra. Pero si nosotros hemos ofendido y hemos cometido algún pecado, tenemos que confesarlo humildemente a la persona que lo hemos hecho. Lo tenemos que hacer porque es parte de solucionar nuestras faltas, de reconocer nuestras faltas y de solucionarlas. John Stott, que es un teólogo anglicano, en uno de sus libros habla de que hay pecados secretos, hay pecados que son privados y hay pecados que son públicos. Entonces, él dice que en realidad esos pecados tienen que ser solucionados en el mismo nivel del cual se han producido. Si es un pecado en lo secreto,
lo tenés que vos solucionar con Dios en tu intimidad. A lo mejor un mal pensamiento, pero ¿me entienden a lo que voy? Entonces, si es público, obviamente es público, lo tenés que pedir perdón público, como hacen los políticos acá, ¿no? Que piden perdón públicamente. Y el perdón privado a la persona específica, si obraste algo con ella. Lo que quiero decir con esto, que cuando nosotros entendemos nuestra situación, a ver, lo que hace el hombre es que lo primero que es justificar sus malas actitudes. Entonces lo que hace es transfiere culpas y dice, bueno, en los problemas matrimoniales la culpa, el 80% de culpa de todo esto es de mi mujer, y yo apenas una cosa, pero entonces estamos como, viste, uno tiene la culpa el 80, el otro el 20. Pero en realidad Dios nos ve a todos como que somos el 100% culpable. Cada uno tiene que asumir el 100% de la culpa. No puedo decir, aunque sea que tu culpa sea el 20%, pero no sirve de nada que vos digas, no, a mí mi culpa es el 20%, a mí no me interesa la 80%, la culpa es la otra que relata. No. Yo me tengo que presentar ante Dios como el culpable de todo. Yo soy un necesitado de ti, mi Dios. No puedo venir a medias. Y además, con dudas. El hecho de asumir todo es no tener dudas de que, bueno, vamos a ver si... Porque en algunas pensaré que estaré bien, pero en otras tendré dudas. Ante la duda, reconozcamos todo. Y entonces, mirá, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque la verdad es como te decía antes, cuando hay un resentimiento y hay bronca con alguien, ¿cómo puedo estar yo aquí delante de Dios pidiéndole sanidad si yo estoy lleno de resentimiento y bronca con alguien? Me peleé con la bruja hoy y la quiero matar. Y yo acá. No se puede. ¿Cómo voy a recibir sanidad así? Queda paralizado cuando vos estás en una situación de amargura, de problema, de enojo, de rencor, de celos. La sanidad queda obstaculizada, el perdón queda paralizado. Mira, Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Quiere decir que yo tengo que perdonar para que mi Padre me perdone. Y más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, y yo no perdono a nadie, tampoco mi Padre lo hará conmigo. Quiere decir que por eso es importante que yo confiese mis pecados, mis faltas, y no tener miedo a esto. Porque acá tengo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que voy a ser perdonado por Dios. Si yo confieso mi pecado y pido perdón, voy a ser perdonado. Pero no, tenemos que nuestra carne nos dice, no, vos negá todo, vos no digas que sos culpable, vos negá todo, es lo que nos dicen, nuestra carne nos alimenta. No le cuentes a nada. Y vos te encontrás con familias que vos decís, no las conocés, porque de pronto le sale algo porque hay familias que son muy cerradas, que no te comentan nada. Por eso muchos creyentes hacen buenas obras para Dios, pero si no reconocen esto es como querer mostrar buenas cualidades delante de Dios y en realidad está el orgullo, el egoísmo, el resentimiento, los celos, la bronca, el odio, perdurando en nuestro corazón. Ese corazón está herido y no permite a Dios que lo sane. Mirá, esto es obvio, las personas coleccionan emociones negativas, las personas se llenan de basura y empezamos todos los resentimientos, los llenamos porque ¿quién de nosotros le dice al otro realmente lo que piensa?
Porque en realidad no sabemos identificar nuestro problema, no sabemos identificar ni cómo tratar mi problema. Si yo tengo problema con alguien, la Biblia nos enseña cómo tenemos que hacer. Tenemos que confrontar en amor, tenemos que sacar el tema a la luz, porque yo quiero estar bien contigo. Pero claro, cuando vos le hablas a alguien de alguna situación, es como que estás poniendo un punto, ya no me gusta nada. Y entonces ponemos obstáculos, ponemos barreras, levantamos un muro y entonces no queremos tener relación más con esta persona. Pero eso es la reacción equivocada, es una reacción carnal equivocada. Nosotros necesitamos solucionar. Y la persona que viene a hablar de frente de un problema, claro, hay personas que solamente vienen a hablar de un problema, pero cuando le vienen a ellas con otro problema no quieren saber nada, ¿no? Eso es otra historia. Pero guardamos y nos llenamos de sentimientos malos que vos decís, no, yo paso de todo esto. Y vos decís, hasta una persona que vos la ves que es siempre feliz y que siempre se ríe, esa es la que más problemas tiene. Esa es la que más problemas tiene. Porque trata de tapar todo lo que hay en su corazón, todo lo que está sufriendo, todo lo que está padeciendo. Hace poco mostraban a un padre de Barcelona que la nena se tiró del 8º piso. Se sabía en el colegio de que había bullying y que había problemas, que había otros intentos. Pero estos padres desconocían la situación. Y dice que un día la hija, me voy a ver a una amiga. Se fue y en realidad en vez de ir a una amiga se fue a la terraza y se tiró. Guardó todo. Guardó todos los sentimientos de bronca y de temores y de inseguridades, porque no supo hablarlo, no supo sacarlo a la luz, no supo buscar ayuda, no supo entender de que era una necesitada y que podía buscar ayuda y que alguien le podría ayudar. Ni siquiera pensó en sus padres que la podrían ayudar. Por eso, estas situaciones de guardar nuestros sentimientos nos traen úlceras y algunos gravemente se suicidan. Lo último que quiero dejarte es que tenemos que recibir el amor del Padre. En esta historia vemos que este hombre recibió el amor de Jesús. Este hombre, cuando vio allí y que lo bajaban, veía a todos ellos, Jesús se maravilló de la fe de ellos. Jesús se maravilló. Y esto es maravilloso, verlo. Este enfermo, paralítico, necesitado de sanidad, gracias a sus maravillosos amigos y al esfuerzo de ellos y a la fe de ellos, conmovieron a Jesús. Qué importante es conmover a Jesús. Ustedes piensen, Jesús podía negarse a darle el milagro. Jesús podía haberse ido de ese lugar sin hacer nada por este paralítico. ¿Era posible eso? No me dicen. No, claro que no. Imagínense cómo hubiera quedado Jesús ante esto que hicieron, todo lo que hicieron, negarse a hacer lo que tenía que hacer. Por eso Él se conmovió de tal manera que ¿cómo que no? Jesús estaba maravillado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en Hebreos 11:6? ¿Recuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús se agradó de lo que vio y dijo, ¡qué grande! Si lo dice la palabra de Dios y Jesús vive la palabra de Dios y nosotros no tenemos que tener duda de quién es Dios, porque Dios es fiel a su palabra, somos nosotros los que no entendemos la verdad de Él y no nos damos cuenta de que Él allí estaba y no iba a poder dejar pasar eso. Él quiso y se derramó en amor para con este hombre. Lo llamó hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados.
Esa fue la mayor consideración. ¿Cuántas personas la pueden haber llamado hijo a este hombre cuando todos pensaban que era castigo de Dios? No, porque este es un pecador, andá a saber la que hizo. Andá a saber la que hizo, mirá cómo está. Mirá si tuviéramos que vernos cada uno de nosotros de cómo estamos para ver que seamos castigados por Dios. Imagínate. Pero claro, así lo veían. Pero el maestro estaba allí y le dice, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y cuando yo escucho esto y me quedo, lo primero que me pongo a pensar, que si Jesús realmente les actuó primero perdonándole el pecado, ¿qué es lo que vio en su corazón? ¿Qué piensa que tenía en su corazón él ahí, en ese momento? ¿Cómo se sentiría? Es como que te está diciendo, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sentimiento tendría él? ¿Vergüenza? ¿Qué más? Por ahí. Humillación puede ser, ¿sí? Él de alguna manera, ¿cómo se sentía? Culpable. Él se sentía culpable. Y ese es el problema que también tenemos en nuestro orgullo y en nuestro egoísmo, que no nos sentimos culpables. Y este hombre, yo infiero de esta palabra, que se sentía culpable. Y era de tal manera la culpa que tenía, era como que no tenía perdón de Dios. Y como que no merecía nada. Es lo que me infiere esto. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Yo creo que este hombre, este paralítico, cuando dice de Jesús esto y recibe esto de Jesús, debe haber sentido una paz maravillosa. Yo que pensaba tantos años que Dios me estaba castigando y siento que Dios ahora me está perdonando. Bendito Dios. Por eso para Jesús, por eso era la manifestación. Y Jesús dice, ¿qué era más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Claro, perdonar pecado es más fácil porque, claro, nadie se da cuenta si le perdoné o no le perdoné. Pero el paralítico sí se dio cuenta de que le había perdonado. Porque su corazón tuvo una paz que solamente espiritualmente lo podés vivir. Por eso es importante sanar primero nuestra alma, teniendo fe, esperanza, eliminando todo miedo, inseguridad para con Dios. Todos los pensamientos negativos que tenemos, no, Dios no me puede perdonar. El otro día hablábamos de Judas. El Señor, ¿cómo trató a Judas? ¿Sabía quién era Judas? ¿Sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Y qué hizo Jesús antes de todo eso? Lo lavó los pies, cenó con él. ¿Y después qué lo llamó? Amigo. Le dio todas las posibilidades y yo te amo, yo te quiero. Aunque sé que me vas a fallar y me vas a traicionar, Dios nos ama. Pero ¿qué le pasó a Judas? No encontró solución. La culpa que tenía era tan grande que no supo entender de que el Señor le podía ayudar. Por eso en ese remordimiento se ahorcó. Ahora nosotros, que reconocemos a nuestro Señor, que sabemos de quién es y lo que hizo por nosotros, nos hemos bautizado, hemos tomado decisión de Dios, pero tenemos heridas a veces en el corazón que no sanamos y que no le permitimos a Dios porque no tratamos ese problema que tenemos. Por eso Jesús empieza sanando su alma primero, para después darle la sanidad física. Jesús le quiso decir, mira, Dios te ama, yo te amo, quédate tranquilo. Mira, Hebreos 4:16 dice, por tanto, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia.
¿Cómo nos tenemos que acercar? Confiadamente. Sí, como culpables, sí, pero me tengo que acercar confiado, porque Él se lleva nuestras culpas y Él tiene amor y misericordia para conmigo. Por eso dice la palabra en hebreo que yo me tengo que acercar confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Un trono donde hay gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia. La gracia para cuando necesitemos ayuda, dice una versión moderna. Entonces, pues esto es lo que tenemos que entender, de que tengo situaciones y cosas y heridas en el corazón, pero yo me puedo acercar confiadamente a mi Dios, puedo acercarme confiadamente a Jesús para que Él sane las heridas que hay en mi corazón. Familia, no importa cuánto hemos pecado, no importa cuán grande sea nuestro pecado, no importa la barbaridad que hayamos hecho. Acá lo que importa es que le tenemos que permitir al Señor que sane nuestro corazón. Dios es el Padre que quiere sanar tu vida. Amén, iglesia. Mira, para cerrar, ¿qué podemos? Es una historia maravillosa, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? Así como dejándote una pregunta. Como los 4 amigos del paralítico, nosotros tenemos algunos amigos que tenemos que traer a Cristo. Hay gente que está alrededor nuestro y que necesitan ayuda. Nos comportamos como nuestros 4 amigos. Y decimos, vengo, yo te voy a traer. Y lo voy a buscar. Yo te voy a buscar y te voy a traer aquí delante del Señor para que vos recibas ayuda. ¿Actuamos así en casa de Jesús? Deberíamos tener este corazón, no solamente pensando en nuestra sanidad, sino también en la necesidad de los demás. Y no debemos desalentarnos, porque a lo mejor quiere, no quiere, pero no debemos desalentarnos, o tenemos un montón de obstáculos para esto. No nos debemos desalentar. Estos amigos rompieron un techo. Bueno, no van a romper el techo acá, ¿no? Pero no se desalienten. No le pongamos límites a la confianza en Dios. Y te dejo una pregunta. Jesús sabía lo que estaba pasando, ¿no? Jesús sabe todas las cosas. Y sabía que detrás de la puerta estaba lleno de gente. ¿Vos pensás de que no sabía que había 4 personas que estaban con un paralítico buscando de su ayuda? ¿Y por qué no hizo nada? Pensemos. ¿Por qué no hizo nada? Es importante que reflexionemos en esto, ¿eh? Yo te la dejo allí, ¿no? ¿Por qué no salió a recibirlo? Lo que ellos hicieron, con lo que ellos, y por eso es buscarle el ejemplo a la cosa, ¿no? No espiritualizarlo sino lo que ellos tuvieron que hacer ya fue la demostración de la verdadera necesidad y del corazón que ellos tenían. Y de cómo estaba su corazón para venir a pedir ayuda. ¿Entienden a lo que voy? Por eso, a veces queremos que las cosas vengan fáciles, porque claro, la humillación y el orgullo no te permiten, ¿no? Acá no te dejan entrar en la iglesia, acá te tratan mal, acá no, mirá, todos no te dejan entrar, acá son unos sectarios, acá se ponen todo en la... Y no, porque si no te vestís igual, y porque si no haces esto, o no. Y entonces tenemos un montón de obstáculos en la vida que vos... Pero Jesús no habla de los obstáculos, Jesús habla de las personas que vencen esos obstáculos para venir a buscar ayuda de Él. Hebreos 11:6, ¿cómo es que le dije que empezaba? Lo dije hace un ratito. Sin fe
es imposible agradar a Dios. ¿Y qué más dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca al Señor, el que se le acerca a Dios, crea que Él lo puede hacer. Porque si yo me acerco a Dios, pero no creo lo que Él o lo que va a hacer o lo que puede hacer, no sirve de nada. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que agradar a Dios y tengo que creer lo que va a pasar. Estos amigos y el paralítico, en esa demostración de fe, no es demostración de fe, en lo que hicieron me demostraron lo que había en su corazón. ¿Cuánto creían en Jesús? Por eso era que este es mi día, este es tu día. ¿Ustedes qué piensan que le decía el paralítico a los amigos? ¿Qué le decía el paralítico a los amigos? Los amigos ya estaban cansados hoy. ¿Cuánto pesás, che? Hubieras comido menos, ¿no? Hubieras comido menos, pero ¿qué te comiste hoy? Y vení. Vamos, muchacho. Vamos, muchacho. No me aflojen. No me aflojen, muchacho. Vamos. No me aflojen, que este es mi día. Y entonces cuando vos tenés amigos así, que pueden hacer cualquier cosa por vos, o vos harías cualquier cosa por otro, o dejaríamos tirado a este hombre como lo dejaron tirado. Y la última, ¿qué es más importante? ¿La sanidad física o el perdón espiritual? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es más importante? Terminamos con esto. Si no me lo contestan, no terminamos. ¿Por qué es más importante la sanidad espiritual? O mejor dicho, ¿cuál es la más importante? La espiritual. ¿Por qué? No, pero esa no es la respuesta. ¿Lo espiritual qué es? Eterno. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Las cosas espirituales y el perdón de los pecados tiene que ver con una sanidad eterna. Y en cambio con el milagro físico, el milagro que vos necesitás para caminar y qué sé yo, el milagro que necesitas para pagar tus cuentas, el milagro que necesitas de tu trabajo, el milagro que necesitas de tus papeles, es algo temporal. Es un calmante, como bien dice mi esposa. Es el calmante que no va a calmar tu problema. Necesitamos la sanidad del corazón, la sanidad espiritual. Amén.